Buenas tardes, vamos a continuar con el módulo de hemorragia obstétrica. Vamos a hablar del curso 2 que corresponde a diagnóstico y activación del código rojo. Quien les habla, Ana María Mejía, en compañía de la doctora Luisa Fernanda Andrade. Nos basaremos para esta presentación en la guía de la FLASBOGOC de hemorragia postparto y en la guía de hemorragia postparto código rojo de la Secretaría de Bogotá. Vamos a hablar del curso 2, clasificación del choque, activación del código rojo y hora de oro. Pregunta número 1. Uno de los criterios diagnósticos de código rojo en posparto vaginal se da por pérdida sanguínea de. La respuesta correcta es la C, una pérdida mayor o igual a 500 mililitros. Vamos a tener que la definición de hemorragia posparto está dada por las siguientes situaciones. Una pérdida estimada de más de 500 cc de sangre en el posparto o más de 1000 posterior a una cesárea. Pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas. Un sangrado mayor a 150 cc por minuto. Una pérdida del 50% del volumen en 20 minutos. Y un descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Segunda pregunta, el código rojo puede ser activado por D, cualquiera que identifique la hemorragia. Vamos a tener que tanto el médico como la enfermera jefe como el médico general deben estar capacitados para activar el choque y clasificarlo. Esto se debe hacer en el minuto cero, que corresponde a la activación. Pregunta número 3. El minuto cero corresponde a, como ya lo expliqué previamente, corresponde a la activación. Todas las instituciones de salud deben tener un sistema de activación que permita al personal enterarse inmediatamente de que hay un código rojo y con esto empezar a manejar nuestra paciente. Hay que determinar el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial y la oximetría. Ahora vamos a hablar de cómo se clasifica el choque. El choque se clasifica de acuerdo a esta tabla que también se encuentra en la guía de la Alcaldía Mayor de Bogotá de hemorragia posparto. Esta va a tener los siguientes ítems. Va a tener la pérdida del volumen en porcentaje y mililitros para una mujer que pese entre 50 y 70 kilos. Va a hablar del sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica y esto nos dará un grado de choque. Vamos a tener que el choque puede ser compensado, leve, moderado o severo. En el choque compensado vamos a tener una pérdida del 10 al 15% que corresponde a 500 a 1000 mililitros. El sensorio va a estar normal, la perfusión va a estar normal y el pulso va a estar entre 60 y 90 latidos por minuto y la presión arterial sistólica va a estar mayor a 90. En el choque leve va a estar entre 80 y 90, el pulso va a estar entre 91 y 100, la perfusión va a estar palidez o con frialdad, el sensorio puede estar normal o agitado y esto va a corresponder a un 16 al 25% de la pérdida del volumen, que es entre 1000 y 1500 mililitros. El choque moderado corresponde al 26 o 35% de pérdida de volumen, esto es de 1500 a 2000 mililitros. La paciente puede estar agitada. En cuanto a la perfusión, va a presentar palidez, frialdad y sudoración. El pulso va a estar entre 101 y 120 y la presión arterial sistólica va a estar entre 70 y 79. Finalmente, en el choque severo, la pérdida del volumen va a ser mayor al 35%, mayor a 2000 mililitros, la paciente puede estar letárgica o inconsciente y va a estar pálida, fría, con sudoración y un llenado capilar mayor de 3 segundos. El pulso va a estar mayor a 120 y la presión arterial sistólica menor de 70. ¿Cuáles criterios se tienen en cuenta para la clasificación del choque? Vamos a tener en cuenta que estos son porcentaje del sangrado, frecuencia cardíaca, sensorio, perfusión y tensión arterial sistólica, como lo vimos previamente. Pregunta 5. El choque se clasifica con. La respuesta correcta es la B, el peor parámetro. Lo que nos dice la guía es que hay que clasificar el choque de acuerdo con el peor parámetro, ya que esto nos permite manejar adecuadamente la paciente. Pregunta número 6. ¿La hemorragia obstétrica corresponde a? La respuesta correcta es la D, es la primera causa de muerte materna en países en vías de desarrollo. Según la guía de la FLASOC, la hemorragia posparto es el tipo más común de hemorragia obstétrica y es la principal causa de mortalidad materna en países de bajos ingresos y es la causa principal
de cerca de una cuarta parte de todas las muertes maternas a nivel global. Séptima pregunta. Para la prevención de la hemorragia postparto se incluye. La respuesta correcta es de todas las anteriores. Como dice la guía de la Secretaría, todos los parámetros nombrados anteriormente son aquellos por los cuales uno debe estar pendiente de si una paciente puede realizar una hemorragia obstétrica. Entonces, al ingreso, uno debe realizar la identificación de todos los factores de riesgo, de posibles factores de riesgo que tenga la paciente para generar una hemorragia. Debe estar en vigilancia continua y estricta del trabajo de parto. Y también debe estar pendiente en la parte del alumbramiento activo. También debe estar bastante pendiente durante las 2 primeras horas después de posparto. La segunda instancia que debemos estar pendientes como tal en el manejo de la hemorragia obstétrica es del minuto 1 al minuto 20, que se llama la parte de la reanimación. Entonces, ¿qué se debe hacer durante la reanimación? Una vez se ha como tal activado el código rojo y se ha clasificado el tipo de choque, se debe colocar a la paciente con oxígeno por cánula nasal a litros. Se deben canalizar 2 venas de calibre grueso con un catéter 14 o 16. Se le deben tomar muestras para hemograma, hemoclasificación, pruebas cruzadas, tiempos de coagulación y fibrinógeno. Se debe iniciar como tal la reposición con cristaloides calientes y este debe continuarse con bolos de 300 a 500 cc dependiendo de la respuesta hemodinámica de la paciente. Se debe pasar una sonda vesical asistófilo para drenaje vesical y cuantificarle como tal la diuresis. Realizar un masaje uterino bimanual. Se debe realizar una revisión uterina bajo anestesia general dependiendo del diagnóstico etiológico, es decir, dependiendo de la causa que usted sospeche, con las 4 T's que ya habíamos hablado previamente en el curso anterior. Se deben aplicar los medicamentos de primera línea, que es la oxitocina, el misoprostol y la metilorconamina. La oxitocina se debe poner a 40 unidades diluidas en 500 cc de cristaloides y se debe pasar en 4 horas más o menos a 125 mililitros por hora. La metilorconamina, que es una ampolla de 0,2 miligramos, se debe aplicar una ampolla intramuscular. Y por último, el misoprostol, que son tabletas por 200 microgramos, se deben administrar 5 tabletas intrarrectales. Se debe tratar de evitar la hipotermia, es decir, toca proveerle a la paciente sábanas o mantas precalentadas y pues que la idea es que los líquidos estén calientes. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde al manejo del minuto 1 al minuto 20? La respuesta correcta es la D, la realización de histerectomía, porque este es un paso, esta es una medida como tal definitiva. Primero viene el punto de la activación, después la etapa de la reanimación y por último las medidas definitivas. Pregunta número 9. Los paraclínicos que deben ser solicitados en hemorragia postparto son. La respuesta correcta es la A, tiempos de coagulación, hemoclasificación en pruebas cruzadas, fibrinógeno y hemograma, como ya lo nombré previamente en la etapa de reanimación. Pregunta número 10. Uno de los criterios diagnósticos de código rojo posterior a cesárea se da por pérdida sanguínea de. La respuesta correcta es la A, mayor o igual a 1000 cc. Como dice la definición de la guía de la Secretaría, dice que la pérdida estimada de más de 500 cc de sangre en el posparto o más de 1000 cc en una poscesárea o menor con signos de choque se considera, es una de las definiciones de una hemorragia posparto. Pregunta número 11. Uno de los siguientes diagnósticos de hemorragia obstétrica masiva es.
La respuesta correcta es la A, disminución mayor o igual del 10% del hematocrito asociado a inestabilidad hemodinámica. Vamos a tener en cuenta que según la guía de la FLASOC 2018, la disminución mayor o igual del hematocrito es ya definición de una hemorragia obstétrica masiva. Dentro de la guía de la Secretaría de Bogotá la contemplan como una de las definiciones. Aquí FLASOC ya le da criterio de hemorragia obstétrica masiva. Vamos a recordar nuevamente nuestra tabla de clasificación del choque para las siguientes preguntas. Tengan en cuenta que el grado de choque leve presenta una presión arterial sistólica entre 80 y 90, una frecuencia cardíaca entre 91 y 100. La paciente va a tener una perfusión con una palidez o frialdad, puede estar normal agitada y va a corresponder del 16 al 25% de la pérdida del volumen. El choque hipovolémico leve se caracteriza por una de las siguientes, como lo vimos anteriormente, pérdida del volumen del 20%. Es la respuesta correcta. Pregunta número 13. Una presión arterial sistólica de 75 milímetros de mercurio corresponde a un choque hipovolémico moderado. Como podemos ver en nuestra gráfica, el choque hipovolémico moderado contempla que la presión arterial sistólica va a estar entre 70 y 79 milímetros de mercurio. Pregunta número 14. En el momento de activación del código rojo, ¿se debe alertar a? La respuesta correcta es la C, A y B. Esto lo vamos a tener en cuenta que va a ser según el nivel donde estemos. Entonces, la B es correcta, ya que si estamos en un nivel de alta complejidad, debe alertarse al laboratorio, al banco de sangre, al camillero y al segundo médico, al anestesiólogo, a la enfermera y a las auxiliares. Y la respuesta correcta A, vamos a estar en que si estamos en un primer nivel, vamos a tener que alertar al laboratorio por medio de radiocomunicación al nivel de mediana y alta complejidad más cercano, un segundo médico, enfermera y auxiliares. Pregunta número 15. La clasificación del choque se debe realizar en el minuto cero del código rojo. La secuencia temporal que ya hemos venido repitiendo tiene en cuenta que en el minuto cero se hace la activación y la clasificación del choque. Cuando se activa un código rojo en una baja complejidad, se debe alertar al radiooperador, a la enfermera jefe, al primer y al segundo médico, como ya lo vimos anteriormente, y aquí se debe realizar la clasificación del choque. Pregunta número 16. Paciente 25 años en posparto vaginal con sangrado de 600 cc, con signos vitales, tensión arterial 74-60, frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 y saturación 95%. La clasificación del choque es, la respuesta correcta es la B, es un choque moderado. Como lo vimos previamente en nuestro cuadro, de la clasificación del choque hipovolémico, se considera que es un choque moderado debido a que, como mi compañera lo decía previamente, se debe considerar el peor parámetro, que en este caso es la presión arterial de la paciente. Pregunta 17. Paciente en posoperatorio de cesárea con sangrado abundante y signos vitales de tensión arterial 160, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 17, saturando 95%. La clasificación del choque es leve, como lo vemos otra vez en nuestro cuadro de la clasificación del choque hipovolémico. Se considera el peor parámetro, en este caso la frecuencia cardíaca de la paciente. Pregunta 18. El índice del choque corresponde a la relación entre la respuesta correcta es la A, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Como lo dice la guía de la FLASOC, dice que el índice de choque como tal es una relación entre dos signos clínicos, la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, y este busca transformar parámetros inestables independientes en un índice que sea predictor más preciso de hipovolemia. Pregunta número 19. ¿Cada cuánto se debe realizar la vigilancia en el posparto? La respuesta correcta es la C, cada 10 minutos. Más o menos esta vigilancia se debe hacer cada 10 minutos por las primeras 2 horas y se deben ver los signos vitales de la paciente, se debe ver el sensorio, el tono uterino y el sangrado como tal de la paciente.
Pregunta número 20. El índice de choque normal en obstetricia corresponde a... la respuesta correcta es la C, de 0.7 a 0.9. Como lo dice también en una parte de la guía de FLASOC, el índice como tal de choque es normal del 0.7 al 0.9 y valores superiores se consideran como tal anormales. Esta ha sido la evidencia como tal que ha demostrado que es el predictor más preciso de hipovolemia y es útil en la estimación de pérdidas de sangre masivo y en la predicción de transfusión sanguínea. Bueno, esperamos que hayan resuelto sus dudas, que hayan tenido la mayoría de respuestas acertadas y que continúen con el siguiente curso.